Hola amigas, de nuevo Carolina aquí con ustedes. Un nuevo episodio, esta vez vamos a desenmarañar los misterios relacionados a lo que es la combinación de los estampados. Puede resultar bastante confuso, ¿no? Y hasta un poquito da susto porque decimos, preferimos comprarnos una blusita negra, yo que sea, que tenga estampados, porque decimos, ¿y con qué lo voy a combinar? Y existen muchísimas maneras de hacerlo. No tengamos miedo, simplemente saquemos la ropa del closet y empecemos a seguir estos consejos que yo les estoy dando. Jueguen con su guardarropa. Y si encuentran algún vestido, alguna blusa, alguna chaqueta que les llame mucho la atención y les fascina el estampado, no tengan miedo, cómprenla. Poco a poco irán ustedes sabiendo cómo utilizar cada prenda de su guardarropa en función de lo que ustedes quieren. Descubran su propia personalidad. En todo caso, jueguen. Esto es divertido, la moda es divertida, encontrar, inclusive si ustedes fueran nudistas y quieren andar en la calle sin nada de ropa, eso también dice mucho sobre su personalidad. Siempre que decimos, no, es que a mí la moda no me define, es que la moda es tonta y todo eso, sí, puede ser que ir todos uniformados, por supuesto, no tiene nada de gracia, pero nosotros cuando nos ponemos la ropa, hablamos muchísimo de nuestra personalidad, de quiénes somos. Introvertidos, extrovertidos, nos gusta el color, nos gusta, ¿qué nos gusta? ¿Quiénes somos? Descubrámoslos. Y eso solamente se puede hacer experimentando. Lo primero que vamos a hacer, aquí tengo un montón de patrones, diferentes estampados, y lo que vamos a hacer es los vamos a separar por colores. Bueno, existen algunas maneras de utilizar los estampados para que se vean mucho más armónicos los unos con los otros y funcionen. Una de ellas es utilizar el color. El color base, por ejemplo aquí, si nos fijamos, tenemos dos estampados lineales, geométricos, digamos, sí, lineales, y uno que es mucho más orgánico, pero si los colocamos juntos funcionan muy bien. Por ejemplo, yo tengo un pantalón con rayas y muy bien le quedaría una chaqueta o una blusa con los mismos tonos, ¿no? Con los mismos tonos de fondo. Del mismo modo, acá tengo una gama, digamos, de rojos, ¿no? Acá tengo, son diferentes cuadros, pero funcionan muy bien. Y puedo colocar un tercero que uno dice, ah, pero es que el tono base es otro. No importa, es más o menos la misma cosa, pero dándole la vuelta, ¿no? Tenemos un neutral aquí y todavía tenemos el rojo por acá y más o menos las mismas tonalidades. Tenemos el amarillito que hay aquí, lo tenemos por acá, entonces funcionan juntos. Esa es la manera más fácil de combinar estampados. Del mismo modo, en lo que se trata de blanco y negro es mucho más fácil todavía, porque aquí, por ejemplo, tenemos un tema totalmente geométrico, del mismo modo que acá hay otro más orgánico, y que uno con el otro, por ejemplo, este con este, de pronto pensaríamos que no se relacionan, pero juntos van muy bien y funcionan, ¿no? Digamos que tengo este amarillito, ¿no? Entonces podemos utilizar y buscarle el color complementario, no necesariamente simplemente colocarle el color neutral
¿no? Que vendría a ser un gris aquí o un negro. Quedaría muy bien con negro, veamos. O sea, quedaría muy bien con negro, ¿no? Imaginémoslo. O si yo tengo, por ejemplo, patrones en blanco y negro, también quedarían muy bien. Resaltan excelente. Cualquiera de ellos. Porque son colores neutrales. Y tenemos solamente un color base, que es el amarillo. Podría ser cualquier color base que con estos otros estampados blanco y negro lucen muy bien, no importa cuál escojamos, todos funcionan muy bien. Ahora, si nosotros decimos, bueno, pero igual está un poco aburrido, ¿qué más puedo hacer para que no sea solamente amarillo, blanco y negro? Bueno, ahí es donde utilizamos nuestra carta de color, ¿cierto? Estamos situados más o menos por aquí. Y buscamos el complementario. El complementario de este es el morado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo una pinta así, digamos que a mí me gustó mucho esto, ¿no? Estoy jugando con todos los estampados que tengo porque yo puedo utilizar cualquiera de ellos que tenga tonos de base neutro, cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Acá tengo otros neutrales que tienen una base como más grisácea, funciona también. Queda muy bien. Cualquiera de ellos. Si yo tengo, por ejemplo, una vitrina y tengo varios maniquís que vestir, tengo muchísimas opciones si yo tengo un estampado así como este. Cantidades. Puedo poner la falda así, con la blusa así, ¿no? Puedo poner otro que tenga la chaqueta así y de pronto la falda solamente amarilla, o solo gris, o solo blanca, y ponerle un bolso verde, ¿no? Aquí tengo los colores análogos y estamos echándole una miradita a lo que es la rueda del color. Vamos a encontrar los colores análogos, que son todos los que están cercanos, como una especie de triángulo, ¿no? Hacemos como una especie de triángulo y todos ellos se llevan bien, están muy cercanos el uno al otro, ¿no? Y funcionan. O el completamente opuesto, o podemos utilizar hasta 3 colores dibujando un triángulo, ¿no? Dibujamos un triángulo y tomamos 3 colores. Y estos 3 se llevan muy bien y utilizamos solo esos 3. Así también podemos manejar el color. Pueden ser 2, pueden ser 3, ¿no? Y los neutrales, que en este caso estamos utilizando puras escalas de grises. Ahora, como a modo de experimento, vamos a ver si en realidad todos los colores combinan con blanco y negro, sin importar cuántos estampados tengan. Acá tenemos estas escalas de grises y acá, ¿sí? Todo blanco y negro. Ah, no tengo ningún sepia. Bueno, estos podrían funcionar un poquito como colores sepia, ¿ya? Aquí tenemos grises. Bien. Entonces voy a coger cualquier diseño y vamos a ver qué tal se llevan los unos con los otros. Por supuesto hay que utilizar un poco el criterio, ¿no? Porque también depende esto mucho del gusto. Entonces, por ejemplo, tengo este. Muy diferente que el anterior. Pongámosle los mismos diseños de blanco y negro abajo. Va muy bien. No se pelean con el color. Con este se aquieta, se acalla un poquito, ¿no? Se le baja un poco el tono porque pues estamos hablando de un diseño que tiene cantidad de cositas y de colores y de todo. Maneja ¿cuántos colores? Como 3, ¿sí? Y bueno, ahora miren, con escalas de grises también la va muy bien. Y si ponemos un segundo y un tercero, no pasa absolutamente nada. Pongámosle este que es más geométrico, ¿no?
Los tres van muy bien, no pasa absolutamente nada. Como digo, los tres se pueden casar, no hay problema, no hay conflicto. Utilicemos el mismo criterio con rojo. El rojo es universal, con blanco y negro queda tan bonito. Miren, lineal y a cuadros. Lineal y animal print, ¿no? Este coso y animal print. Pongámosle este de acá, vamos a ver, con tonos grises. Bueno, amigas, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. A todos estos looks, obviamente ustedes también los pueden llevar a otro nivel poniéndose unos accesorios, alguna cosita, ¿no? Unas gafitas, ¿ya? Las gafitas también tienen otro diseño también que se les puede colocar, y si no, simples gafas negras con el ruedito blanco. Se pueden poner una chaquetita encima si quieren bajarle un poquito el tono y decir, no, es que ya tengo demasiado estampado y no me gusta. Bueno, se ponen una chaqueta blanca, se pueden poner una chaqueta roja, una negra. Lleven el look hasta donde ustedes quieran llevarlo y hasta donde ustedes se sientan cómodas. Eso es lo importante, encontrar nuestra personalidad, encontrar nuestro propio estilo. Espero haber sido lo más clara posible, y si es así, pues denle a like, suscríbanse y nos veremos en un próximo episodio. Chao.